Sí, a solicitud de que estuvimos buscando algo, él se presenta para lo del santuario, así que las otras ya estaban como muy gastadas. Así que entonces fui con Saúl y le dije: Saúl, ¿me puede hacer favor? Y él dijo: con mucho gusto, yo lo hago. Saúl siempre está bien dispuesto, él hace diseños y cosas así muy bonitas, y me presentó ayer y me dijo: aquí está, me dijo. Y cuando lo vimos, wow, está lindo. Así que se lo agradecemos a Saúl Heras por su trabajo, por su labor, y él siempre está dispuesto a cooperar. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, esta mañana venimos aquí a tu templo, Señor, con nuestros corazones y nuestras mentes listos y preparados a recibir tu palabra. Danos de tu Santo Espíritu. Señor, a este hombre que está aquí, úsalo para honra y gloria tuya. Bendícenos y acompáñanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas más lindas y más emocionantes que nosotros podemos encontrar en las Sagradas Escrituras es acerca del santuario. Hablar del santuario es hablar de cosas lindas y maravillosas. Un teólogo dijo en una ocasión, hace muchos años: entender el sistema del santuario terrenal, dice, nos hace entender con más claridad las Sagradas Escrituras. Y es muy cierto. Es una verdad bien dicha. Hoy estaremos hablando acerca de, toda esta semana, con la ayuda del Señor, de la historia del santuario. Así que dice la palabra del Señor, la primer promesa que nosotros encontramos. Dios dijo a Satanás: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Génesis 3:15. Esa es la primera promesa que encontramos, después de que tristemente el pecado entrara. Pero ¿qué significa esto? Esto significaba una esperanza para Adán y Eva. Así que ellos tenían que entender por qué cuando Dios les dijo: el día que de este árbol coman, de cierto morirán, pero comieron y no murieron. ¿Qué es lo que había pasado? Dios plantó una enemistad del pecado en el corazón del hombre. Él vino y en la mente de nosotros puso que no Satanás del todo nos tenía agarrados. Había algo, había un huequito ahí que quedaba, que Dios plantó esa enemistad contra Satanás. Así que si nosotros le prestamos la debida atención a esa guía, a esa justicia, vamos a encontrar la vida eterna. El resultado de que nuestros primeros padres comieran y desobedecieran, eso conllevó tristeza. Adán y Eva lo pudieron experimentar en carne propia. Ahora empezaron a notar algo. Empezaron a ver que las hojas de los árboles caían. Que los animales entre ellos mismos también ahora se gruñían uno contra otro y se miraban no con ojos buenos. Pero que también Adán y Eva empezaron a tener sus pleitos, sus malos entendidos. El pecado estaba empezando a reinar. Ahora el mundo estaba en las tinieblas del decreto divino. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero la pregunta que nosotros tenemos que formularnos es: ¿sería que Adán y Eva entenderían las consecuencias de lo que ellos habían hecho? Quizás en ese momento no. Porque siempre cuando se comete pecado hay consecuencias. Y a veces las consecuencias no vienen inmediatas, sino que pasa un proceso de tiempo. La huella del pecado y la degeneración no tardaron en ser visibles en la caída de las hojas y las flores marchitas y los pleitos entre nuestros primeros padres. También Adán y Eva pudieron experimentar y sentir. ¿Qué sentirían ellos cuando les llegó la información, la noticia de que Caín había matado a Abel? Sus dos hijos, uno homicida y otro muerto.
No cabe la menor duda que se estaba cosechando lo que se había sembrado. El pecado paga. Y eso tenemos que entenderlo. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Pero hay algo que llama mucho la atención y que es lo más grandioso, que todavía el plan de la redención, el plan de la salvación, no lo entendemos en su totalidad. Pero los redimidos lo van a ir entendiendo poco a poco. Miren eso. Dios a través del santuario dejó, así como quien dice, el ABC del plan de la salvación. Lo que necesitamos entender, el Señor proveyó, hizo provisión para que estuviera ahí y que lo entendiéramos de una forma sencilla, no complicada. Porque antes de que el hombre fuera puesto a prueba, el amor maravilloso del Padre y del Hijo que sentían hacia sus criaturas era tan grande que se plantearon la situación: ¿qué pasa si un día estos seres que vamos a criar llegaran a desobedecer y a pecar? ¿Qué pasaría? Y en la mente de Cristo vino y dijo: hay un plan. Y ahí fue donde se gestó el plan de la salvación desde antes de la fundación del mundo. Miren eso. Ya desde antes de eso estaba planeado. ¿Qué pasa si hay algo? Alguien viene y cambia todos los planes de Dios. Cristo Jesús dijo: todo está bajo control, como siempre. Dios tiene el control de toda la situación. Y Él dijo: no se van a perder mis hijos, porque vamos a crear un plan para salvarlos. Gloria a Dios por eso. Así que entonces Cristo planeó. Por eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 8. Cristo era el Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. ¿Podemos entender eso? Él fue sacrificado. Ponme la número 1, por favor. Cristo fue sacrificado desde antes. O sea, no era algo que cuando ellos llegaron y vinieron y dijeron: bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Mire, entró el pecado y ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución a la problemática? No, Dios no deja nada para mañana. Dios lo tiene todo así, fríamente calculado. Eso es lo que nosotros podemos entender. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Vamos descubriendo vislumbres de eso. Ese es el porqué. De tal manera Dios amó al mundo. Aún tú no habías nacido, pero ya el plan de la salvación para ti estaba trabajando. Todavía este mundo no se había hecho, pero ya el plan estaba listo. En el caso que. Por eso Apocalipsis lo dice: el Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Nuestros primeros padres recibieron esta verdad en las palabras pronunciadas por Dios a Satanás: la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. Y gloria a Dios por eso. Porque mire, encontramos en el Génesis que el pecado entró, pero en el libro de Apocalipsis capítulo 20 encontramos cómo finalmente el pecado será erradicado total y completamente. Para que entonces usted y yo podamos estar en las mansiones celestiales. Y dice que pisaremos la ceniza. Ya no más. El pecado ya no existirá y no se levantará segunda vez. Es algo que tú tienes que poner en mente. Tienes que valorizar. Dios tiene cosas lindas y maravillosas para ti. ¿Será que tú las vas a aceptar? ¿Vas a decir sí, yo quiero poseerlas? ¿O tú vas a rechazar el gran amor de Dios? Número 2, por favor. Para que el hombre apreciara la enormidad del pecado. Ahora, miren esto. Para que el hombre entendiera las dimensiones de qué tamaño era el pecado que él había cometido, tendría que cegar la vida del inmaculado Hijo de Dios. Pero como eso se tenía que cumplir muchos años después, así que imagínense ustedes, ese corderito que simbolizaba a Cristo Jesús, eso es lo que dice la Biblia.
Juan dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hay cosas tan interesantes. Cuando Cristo Jesús murió el viernes a las 3 de la tarde, entre las 2 tardes, dice la Biblia, cuando Él dijo: consumado es, hay algo maravilloso, hay algo espectacular. El velo del templo se rasgó desde arriba hacia abajo. Hubo un terremoto. Y ese corderito que el sacerdote iba a sacrificar en esos momentos, salió corriendo. Porque el verdadero cordero acababa de ser sacrificado. Ya no más corderitos. Ahora iba a ser por medio de la sangre de Cristo Jesús. Así que ustedes se imaginan, eso es lo que Dios quiere hacernos entender a nosotros los humanos, que el pecado cuesta la vida de Cristo Jesús. Eso es. Que cuando nosotros hacemos pecados conscientes, es lo que dice el apóstol Pablo, matamos a Cristo, lo crucificamos de nuevo. Porque lo más abominable para Dios son los pecados conscientes. Son aquellos pecados que se cometen con hecho pensado, meditados, con todas las atenuantes. A eso es lo que se refiere la Biblia cuando dice: no reine pues el pecado en vuestras vidas. Así que ustedes se imaginan que Adán tomar un corderito de esos que había jugado con ellos, había estado con ellos, el corderito jugando, pasando por aquí, lo conocía, quizás le había puesto hasta nombre a ese corderito, y ahora había que matarlo. La pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿qué sentiría en esos momentos Adán cuando levantó ese pedernal, ese cuchillo, y se lo mete en la garganta a ese corderito? Seguramente que había lágrimas en sus ojos. Seguramente que le estaba doliendo. Porque no solamente era un animalito, sino que ese era el tipo. Porque el antitipo en la realidad era Cristo Jesús. Tuvo que haber llorado. Le tuvo que haber dolido. Dios le estaba enseñando a Adán y Eva que el pecado no es bonito. El pecado trae dolor, trae angustia, trae aflicción a nuestras vidas. No somos felices, somos infelices. El pecado, eso es lo que provoca. Así que mientras mataba a esa inocente víctima, Adán no estaba feliz, porque se le enseñó que posteriormente el verdadero cordero iba a ser sacrificado, iba a ser Cristo Jesús. Si ustedes ven que hay leña, es que al final ese corderito sacrificado tenía que ser quemado, y eso tiene un simbolismo muy interesante, que durante esta semana nos vamos a gozar viéndolo, mis hermanos. Vamos a ir descubriendo cosas tan interesantes, porque dice que cuando la ofrenda por el pecado por la ofrenda por el pecado era quemada. ¿Qué significa eso? Eso significa, mis queridos hermanos, que gracias a la muerte de Cristo, finalmente en el fuego del último día, el pecado será destruido. Qué lindo. El pecado tiene que ser destruido. Por eso dice el libro de Malaquías: viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los malhechores serán estopa. Y este día que está por llegar los abrazará y los quemará. De ellos ni raíz ni rama quedará. Ni raíz porque es el diablo, ni rama porque son sus seguidores. Qué esperanza más linda, no solamente para los que viven en el planeta Tierra, sino para todos los mundos que no han caído. Qué lindo va a ser. El hombre rodeado de las tinieblas del pecado apenas podía entender estas maravillosas verdades celestiales. Él no podía entender, lo podía entender bien claro, no lo podía entender. Número 3, por favor. Así que entonces la duda y el pecado oscurecieron tanto los rayos de luz. O sea,
¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué esto? ¿Por qué tengo que levantar un altar? ¿Por qué la leña? ¿Por qué el fuego? ¿Por qué sacrificarlo? ¿Por qué tomar la sangre? ¿Por qué todo esto? Y el Señor nunca nos deja en tinieblas. El Señor siempre, en su amor tan grande, nos va a explicar todo. Así que entonces la duda y el pecado oscurecían tanto los rayos de luz que desde el santuario celestial venían. Dios, movido por su gran amor y misericordia, hizo que se construyera entonces un santuario terrenal siguiendo el modelo divino. Para que no tengan dudas mis hijos de lo que están haciendo de los sacrificios, para que tengan en mente que cada vez que ese corderito sea sacrificado, están haciendo memoria de que el verdadero cordero un día va a ser sacrificado, que entiendan que va a morir por ellos, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero es interesante, mis hermanos, que no solamente era llevar el corderito. Llevo mi cordero, lo sacrifico, el sacerdote viene, toma la sangre y lo lleva dentro del santuario y ya todo está listo, ya me puedo ir. No. Había que entender algo. En el sistema del sacrificio habían dos modos, por el pecado y por la culpa. Vamos a hablar que cuando la persona llevaba su corderito tenía que hacer una confesión específica de sus pecados. Estoy resumiendo lo que vamos a hablar durante toda la semana. Si era pecado contra Dios, su perdón era solicitado a Dios. Pero si había pecado contra su hermano, tenía que dejar su presente ahí. Ese sacrificio de ese cordero no era aceptado. Tenía que ir y arreglar los asuntos. Eso fue lo que Jesús dijo. Si tú vienes al templo, dice, y traes tu presente y lo vas a ofrecer, pero te acuerdas que tienes un problema con tu hermano, arréglate, deja ese presente. Y cuando el Señor dice deja ese presente y ve y arréglate con tu hermano, Dios lo que está diciendo es que no recibo ese presente porque está contaminado. No lo voy a aceptar. Para que tú presentes tu presente, tienes que ir y arreglar cuentas a quien ofendiste, a quien heriste, de quien hablaste mal, a quien levantaste un falso, de quien te ensañas mucho. Ve y arregla con tu hermano. Ahora regresa. Ahora el Señor está contento porque ya hiciste las paces. Has perdonado a tu hermano. Ahora yo te puedo perdonar a ti. Mis hermanos, se necesita una reforma en nuestras vidas. Ya no es bueno que acariciemos envidias y corajes en contra de ningún hermano, porque nuestro presente no es aceptado. Que sintamos rencores por lo que pasó hace un año, hace 2 años, porque él me ofendió, él me hirió y yo me voy a vengar contra él. No es de cristianos. No vamos a ir al cielo, mis hermanos. Nuestro sacrificio no es aceptado. El apóstol San Pablo viene y lo dice y lo argumenta bien claro cuando dice: presentaos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que sea un sacrificio aceptado. Ahora podían ofrecer su sacrificio y estar contentos. Es algo maravilloso. Estos sacerdotes, dice Hebreos capítulo 8, sirven en un santuario que es copia y sombra de lo que hay en el cielo. Por eso Dios le dijo a Moisés cuando iba a levantar el santuario: haz todas las cosas, miren esto, conforme al modelo que te fue mostrado. Haz todo igualito. Claro, cuando Jesús subió al cielo, es algo maravilloso, fue entronizado. ¿Se le entregó el reino? No todavía. Empezó a ministrar en el lugar santo. Ay, mis hermanos, hay cosas tan lindas ahí que uno se emociona mucho. Uno dice: Señor, ojalá y tuviéramos el pueblo de Dios, hiciera el esfuerzo
de entender el plan de la salvación a través del santuario, porque es un plan lindo, maravilloso. Dios lo dejó de una forma tan sencilla. El Señor dijo: y me harán un santuario y habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. Oiga bien, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño de la morada y de sus utensilios, así lo haréis. Fue específico. Y saben una cosa, al final de todo, Moisés le dijo al Señor: Señor, ¿está todo bien? Y el Señor dijo: sí. Y Moisés le dijo a todos los trabajadores: el modelo está de acuerdo a como Dios lo diseñó. Está bien. Por algo se hizo el altar de los sacrificios, por algo se hizo la fuente del lavacro, por algo se hizo la mesa con los panes de la presencia, de la proposición, el candelabro, el altar del incienso. Todo eso tiene un significado tan lindo, glorioso, bello. Y por algo el arca está en el lugar santísimo, que contiene los 10 mandamientos. Toda la adoración del santuario terrenal tenía como fin enseñar las verdades respecto del santuario celestial. El libro de Apocalipsis capítulo 11 y versículo 19 dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y miren esto tan maravilloso. El Apocalipsis dice: y el arca del pacto se dejó ver en su templo. La Biblia no miente. Está diciendo que había un arca que contenía los 10 mandamientos, y el vidente de Patmos la vio. Si el que anhela conocer a Cristo y su infinito amor, y estudia los tipos y los símbolos del santuario terrenal y los conecta con su glorioso antitipo, verá su alma llena de éxtasis, alegría y paz. Qué lindo es eso. Pero hay algo que es más bello todavía. Mire, vamos así descorriendo. La orden que Dios les dio: han de edificarme un santuario para que yo habite con ustedes, vino después de que el pueblo saliera de Egipto. ¿Qué significa esto? Eso sugiere que la redención es anterior a la libre entrada al santuario. Sin redención tú no puedes entrar al santuario. Es interesante. Aquellas personas que han sido redimidas y han entrado en una relación de pacto con Dios pueden gozar la plena comunión. Y vamos a ver 4 puntos del por qué Dios dijo: vamos, hágame un santuario, por favor. Número 1, ¿por qué hay un santuario? Porque Dios dijo: hágamelo. Número 1, el santuario es un lugar de reunión para Dios y para los humanos. Es donde Dios quiere reunirse con sus hijos. Gloria a Dios. Mire qué lindo, que es un Dios creador de este vastísimo universo haya pensado hacer un lugar, su morada, aquí en medio de nosotros pecadores. Pero Él es nuestro hermano mayor y no se siente mal con que nosotros le digamos que es nuestro hermano mayor. Su nombre lo dice: tabernáculo de reunión, muestra esta función. A Dios le gusta que su pueblo venga y se reúna y se congregue. Es la versión de lo que dice: Jehová está en su santo templo. ¿Qué Dios espera de ti y de mí cada sábado cuando venimos a la iglesia? Mi hermano, ya dejémonos de fijar si vino con traje, si vino con el mismo traje de la semana pasada, si vino por aquí, si vino por allá. Ora y pide al Señor que prepare tu mente y tu corazón a la recepción de la palabra. Prepárate a recibir el pan espiritual. No hay tiempo para historias que nos cuenten y que nos digan, porque eso roba nuestra mente para otro lado. Número 2,
El santuario como revelación divina. ¡Qué lindo! Dios se revela en su santuario. Jehová está en su santo templo. Eso quiere decir que para nosotros es un máximo privilegio saber que la presencia de Dios está en este lugar. Y eso tiene implicaciones. Las implicaciones son que nosotros debemos movernos con el debido respeto dentro de la iglesia. Ser respetuosos de las actividades que se dan acá, porque Dios está presente. Si un día un hombre muy encumbrado, un senador, viniera aquí, ya quisiera yo ver cómo estaríamos. Número 3, el santuario como centro de adoración. Encontrarse con Dios en el santuario era un acto de adoración, particularmente durante las festividades, cuando venían con gozo para alabar al Señor, durante el Pentecostés, durante la fiesta de las cabañas, durante los panes sin levadura, venían, cantaban de gozo y Dios estaba feliz con ellos. Y miren la promesa que Dios dijo: cuando ustedes vengan a mi santuario, vengan a mi templo, yo tomo cuidado de ustedes. ¿Cómo así? El pueblo de Israel, cuando llegó a Canaán, fundó, puso su templo y estaba en Jerusalén, y la gente venía de 20, de 30, 40 kilómetros. El Señor les dio una promesa linda y maravillosa, porque el Señor siempre ha tomado cuidado de sus hijos. No se preocupen, dijo, que cuando ustedes vayan a la fiesta, cuando ustedes vayan al santuario, yo tomaré cuidado de sus propiedades. Yo se las cuidaré. El cananeo no va a venir y se va a apropiar de sus propiedades. Yo cuidaré por ustedes. Así que la gente podía ir feliz, tranquilo, porque Dios, tú te estás preocupando porque la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todas las demás cosas vendrán por añadidura. Número 4, y hay muchas: el santuario terrenal como lugar de acceso al santuario celestial. El tabernáculo debía construirse siguiendo el diseño que el Señor le mostró a Moisés sobre el monte Sinaí. Así debería de hacerse. Y ese santuario era un recordatorio que en el cielo hay un santuario donde algún día el sumo sacerdote iba a ministrar. ¿Dios toma cuidado de sus hijos? Sí, claro, Dios toma cuidado de sus hijos. Miren esto, son vislumbres de lo que Dios puede hacer y lo que está dispuesto a hacer por cada uno de nosotros. De día, dice la palabra del Señor, la columna de nube, y de noche la columna de fuego. Si alguno de ustedes en algún momento ha estado en un desierto, usted sabe lo que significa el calor del desierto. Y si se ha quedado a dormir esa noche, usted puede experimentar el frío de esa noche. Es algo paradójico, ¿eh? De día mucho calor y de noche demasiado frío. Y el pueblo de Israel en el desierto. Ustedes pueden creer que cuando llegaba la gente a adorar al santuario, qué calor aquí hay, hombre, y sentirse todos incómodos. No. Dios tomaba cuidado de esa situación. ¿Cómo tomaba cuidado de esa situación? Dice: porque la nube del Eterno estaba de día sobre el santuario, dándoles ¿qué? Sombra. Miren ustedes, así que el hombre podía llegar al santuario con toda su vestimenta, con todo su traje, sintiéndose bien. No, qué calor aquí, ay, que la adoración se hiciera algo insoportable. No. Y de noche, a la vista de toda la casa de Israel, la nube se transformaba en una nube de fuego, pero era un fuego abrasador. Mire, no es por nada, pero yo me imagino que el Señor les ponía la temperatura adecuada, un 72, un 71, 70, algo que usted se pudiera sentir, ay, qué rico, está delicioso. Nada de que, ay, esto, cómo está caliente este gire, no. ¿Qué nos enseña eso? Esto es
Un hermoso tipo de la protección que Dios dispensa a su pueblo en medio del mundo condenado. Entonces bien podemos entender que el hombre, sí, como dijo el salmista David, podemos morar bajo la sombra del Omnipotente. Miren eso. Sí. Qué lindo es morar bajo la sombra del Omnipotente. De noche, cuando se día el intenso calor y la oscuridad se cernía sobre el desierto, la columna de nube se transformaba en columna de fuego a vista de todo el pueblo. Ese era un milagro espectacular. David dijo y sabía: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Oigan eso. Lo repito, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Mis hermanos, los sábados tienen que ser un lugar diferente para nosotros aquí en la iglesia. Cada mañana deberíamos levantarnos y venir a la iglesia, doblar nuestras rodillas y decir: Señor, voy a tu casa de oración. Es un privilegio para mí. Prepara mi mente y mi corazón para aprender. Quiero aprender. ¿Qué mensaje tú me vas a dar a mí esta mañana? Vengamos con ese espíritu. No vengamos con un espíritu de crítica. Porque cuando venimos con un espíritu de crítica, así como entramos, así salimos. Y quizás más envenenados. En la parábola de las bodas del hijo del rey, ilustra la obra de Cristo en el santuario. Eso es bien lindo. Todos los invitados, buenos y malos, se reunían para la boda, los llamaron y les dijeron: venga. Pero cuando el rey exactamente los llamó, ¿qué pasó? Tengo trabajo, tengo que hacer, estoy ocupado, no tengo esto, ya me acabo de casar, acabo de comprar un carro, tengo que irlo a ver. Así que llegan y le dicen: mira, los que se invitaron no vienen, pues salgan, vayan, porque todo está preparado. Así que sale y llama a todos. Y entonces ahora entran y vienen. Y cuando entra, descubre que hay alguien que no tiene el vestido de bodas. Eso es triste, mis hermanos. ¿Sabe qué es lo que dice el Espíritu y Profecía? Es triste que algún día alguien diga: pasóse la siega, acabase el verano y yo no fui salvo. Y no es por culpa de Dios. No permitimos que Cristo empezara la buena obra. Permitimos que el orgullo, que la vanidad, que la suficiencia propia reinara en nuestra vida. El ejemplo lo tenemos bien claro con Judas. Judas anduvo con Cristo, vivió con Cristo, durmió en el mismo aposento donde Cristo dormía, caminaba con él, vio los milagros, vio cómo resucitaba, vio todo lo que hizo, pero Judas amaba el dinero sobre todas las cosas. Y Cristo Jesús hizo todo lo imposible por salvarlo, por llevarlo, por sacarlo de donde estaba. Él quería que Judas entendiera que no era el amor al dinero lo que lo iba a salvar. Pero aún así vendió a Cristo Jesús por 30 piezas de plata. Mis hermanos, él anduvo, caminó, pero nunca lo aceptó aquí adentro. Nunca. Nunca permitió que Cristo empezara la buena obra. Porque Cristo Jesús dice: si tú me dejas que yo empiece la buena obra, yo la voy a terminar. Porque yo quiero verte en el cielo. Quiero verte en esa mesa kilométrica. Así que entonces, un día, el simbolismo de esa parábola de Cristo es que un día al fin del año, en la segunda estancia, tenía lugar un servicio que tipificaba la tarea de elección, el día de la expiación. Durante todo el año se había invitado a todas las personas a aceptarlo, pero ahora se iba a chequear si esa aceptación era auténtica o era falsa. Ahora se abrían los registros para chequear si ese arrepentimiento había sido auténtico o había sido solamente de aquí para afuera.
Por eso el apóstol Pedro, cuando predicó su tremendo sermón en el tiempo del Pentecostés, llegaron los hombres y le dijeron, movido por el Espíritu Santo, llegó y dijeron ellos, oye Pedro, ¿qué es menester que nosotros hagamos para ser salvos? ¿Se recuerdan ustedes lo que les dijo Pedro? Arrepentíos. No les dijo bautícense. Les dio la palabra clave más importante, arrepentíos y bautícense. Para llegar a Cristo Jesús tiene que haber un arrepentimiento auténtico. Y en el día del juicio se va a ver si el arrepentimiento que tú mostraste fue auténtico. Si no fue auténtico, tu nombre será borrado del libro de la vida. Si es auténtico, voy a citar un ejemplo así, sencillo. Periquito de los Palotes maltrata a su esposa, le pega y la humilla psicológica y de todas las formas habidas y por haber. Pero un día conoce a Cristo Jesús. Un día viene él y decide bautizarse y él se arrepiente. Y sí, hay un cambio. Le preguntamos a la periquita de los Palotes, oye, ¿y ahora qué va? Ah, no, soy feliz. Un marido distinto, me lleva flores. Me saca a pasear, me lleva a comer, me hace esto, me hace aquello. Estoy feliz, gracias a Dios, Dios lo cambió. Eso quiere decir que su arrepentimiento fue auténtico. Pero este mismo periquito de los Palotes dijo él, sí, yo me bautizo, fíjense, yo me bautizo, pero le siguió pegando a la periquita. La siguió maltratando, humillando. Ah, tú no cocinas, tú no sirves. ¿Quién te dijo que tú puedas cocinar? Como mujer tú no me sirves, ni sabes criar a los hijos. Ah, me arrepiento de haberme casado contigo. Y cuando ven su récord dicen, ay, este periquito dijo que sí, pero su arrepentimiento fue auténtico, ¿o no? Entonces, ¿merece que su nombre esté en el libro de la vida? Lastimosamente tenemos que sacar de la jugada a Periquito de los Palotes. ¿No creen ustedes que va a ser algo que el Señor lo va a hacer con felicidad y con alegría? Así que entonces, aquel santuario era una sombra, una reproducción a escala del santuario celestial. Así que era la elección gráfica más bella jamás dada a la humanidad. Haber sido un espectáculo. Todo era de oro. Ahí en el santuario, mire, las tablas eran de madera de acacia, que simboliza la humanidad. Forradas de oro, que simboliza la divinidad. La tabla de la proposición no tenía madera, era de puro oro. ¿Qué simboliza eso? Vengan durante esta noche y lo van a saber. ¿Sí? Porque si se los doy todo, entonces ya está, ¿no? Hay que dejarle la espinita ahí, ¿verdad? Conclusión. Concluimos entonces. La presencia de Dios habitó con su pueblo en las moradas preparadas a tal efecto desde los tiempos en que se erigió el tabernáculo en el desierto, a lo largo de toda la historia de su peregrinaje espiritual, hasta el día en que los tipos celebrados durante casi 4,000 años encontraron el antitipo. Se encontró en la cruz del Calvario. Cuando Cristo Jesús dijo, consumado es, por eso Él había anunciado, de cierto les digo que vuestra casa os será dejada desierta. ¿Qué significaba eso? Que de ahí en adelante Cristo Jesús iba a entrar al santuario por su propia sangre. Ya eso de sacrificar corderitos, por eso estamos entendiendo, ¿verdad? Vamos entendiendo eso, que cuando se dicen, es que ustedes los adventistas son fanáticos, viven igual que los antiguos pueblos de Israel. No es cierto. Antes Dios dirigía los servicios en el templo. Desde el momento en que Cristo Jesús murió, no más. Todo llegaría a ser una pantomima sagrada. ¿Qué sentido tenía si Dios, la presencia de Él, ya no estaba? Y 40 años más tarde, el Señor permitió que el templo desapareciera. Llegaron los romanos y lo destruyeron totalmente. Así que entonces, ahora,
Al resucitar Cristo Jesús y ascender a los cielos, cuando entonces la gente se quedó, y entonces vienen los ángeles y le dicen: este mismo Jesús que vosotros veis, volverá así como le habéis visto ir. Si lo parafraseamos, es que ahora tiene un trabajo que hacer en el santuario celestial, pero cuando termine su trabajo en el santuario celestial, entonces volverá para llevar a su pueblo a morar a las mansiones celestiales. A todos aquellos, dice Apocalipsis 20, que sus nombres quedaron registrados en el libro de la vida. Entonces ahora Cristo iniciaría en el santuario del cielo su ministerio sacerdotal, donde aboga por ti y aboga por mí. Tenemos un abogado que puede pelear por ti. Y entonces el apóstol Pablo dice: ahora sí, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Porque no tenemos un Dios, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que al contrario, tentado en todo, que vivió con nosotros, Él puede entender nuestras angustias, nuestras penas, nuestras enfermedades, nuestro dolor, y podemos llegar y decirle: Señor, necesito tu ayuda. Y Él extiende su mano. Y como sacó a Pedro del agua cuando el Señor, me hundo, y la mano del Señor dice: al instante, al instante. ¿Qué significa eso? Él no se quedó viendo y le dijo a Pedro: ay, Pedro, ¿te das cuenta lo que te pasa por no hacerme caso? No. Al instante Cristo Jesús extendió su mano y lo sacó. Mi hermano, la promesa que Dios da es: clama a mí en el día de la angustia y yo te responderé. Mi hermano, mi deseo es que Dios te bendiga y que nos mantengamos aferrados a Cristo Jesús, que hagamos planes para estar listos y cantar en ese coro maravilloso. ¿De cuántos redimidos iremos a cantar? Este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Y que un día podamos festejar las bodas del Cordero en la mesa kilométrica. Mis amados, que Dios les bendiga. Vamos a colocarnos de pie nuevamente para finalizar con el canto tema. Recuerden que esta tarde estaremos en el Fish a las 6, a las 4 de la tarde. Y mañana, los que se van a ir en autobús a las 3:30, y mañana vamos a estar aquí a las 7 en punto. Me acerco a tu trono, mi Señor. Quiero estar en el santuario celestial, donde está mi abogado intercesor, Jesucristo, quien ministra allí por mí. Que mi oración ascienda ante tu altar, un incienso agradable a ti, Señor. Que mi vida entera tú puedas cambiar, con la gracia y la justicia de tu amor. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad.
en el juicio ante el trono celestial. Ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad. El perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforme por la gracia de su Jesús, y tu ley en mi vivir pueda grabar. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí, quiero hacer tu voluntad. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí, quiero hacer tu voluntad. Jesucristo mora en mí, quiero hacer tu voluntad. Amén. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, no cabe la menor duda, Señor, que tú eres un Dios maravilloso, buenísimo en gran manera. Gracias, Señor, por amarnos a nosotros pecadores, así como dijo tu Hijo, que somos nosotros como gusanos, para que tengas memoria de nosotros. Pero gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por la historia del santuario. Gracias porque tú ahora eres nuestro abogado, eres nuestro defensor. Gracias, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, a ser fieles, a ser obedientes y a esperar tu segunda venida. Bendícenos a cada uno de los presentes, Señor. Te lo suplicamos por la sangre preciosa de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos, y los diáconos van a indicar la salida. Queremos hacerle el recordatorio de que hay almuerzo para todos, así que todos estamos invitados para el almuerzo.
visto hoy.